a este curso de discipulado de Ministerios Gente de Jesús. Estamos estudiando acerca del nacimiento espiritual y hoy estudiaremos la lección número 3, que se titula Pareciéndonos a Cristo. La lección número 3 del nivel número 1 de estudios del nuevo nacimiento. A manera de introducción, quiero recordarles un poquito lo que hemos estudiado para que llevemos una secuencia. En la primera lección estudiamos cómo se nace de nuevo. En la segunda lección confirmamos la decisión, ¿verdad?, de que si recibimos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que crecer, tenemos que saber qué ha pasado dentro de nosotros. Entonces, al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, se opera en nuestra vida el nacimiento espiritual. Entonces debemos de saber que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, y que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto hemos estudiado a grandes rasgos en las lecciones pasadas. Y como ya vimos, nacer de nuevo es lo mismo que nacer del Espíritu. En esta nueva vida necesitamos ir dando evidencias de que somos hijos de Dios. Y esas evidencias, por eso se llama la lección hoy Pareciéndonos a Cristo, es decir, se deben ver. Se deben ver a la gente que nos rodea lo debe de notar. Y estas características se van desarrollando en nuestras vidas a través de practicar dos cosas: la oración y la comunión con la familia espiritual. La oración, porque entre más platiquemos con Dios, entre más platiquemos con nuestro Padre Celestial, nos vamos a ir pareciendo a Él. Yo creo que ustedes no me dejan mentir que cuando uno se junta con una persona, hasta en la forma de hablar le imitamos o nos parecemos. Entonces así sucede también con Dios. En el crecimiento natural se espera que cada niño aprenda a hablar. En la vida espiritual, para adquirir rasgos de nuestro Padre Celestial, necesitamos también platicar con Él. Y vamos a estudiar acerca de esta primer área de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Para qué nos sirve? ¿Dónde orar? ¿Por qué orar? Así es de que pongan mucha atención, porque esta comunión con Dios a través de la oración nos va a ir dando más rasgos de Dios en nuestra vida. Muy bien, primeramente tenemos que saber que orar no es rezar. Tal vez vengamos acostumbrados a rezar y no estamos diciendo que es malo rezar, pero un rezo simplemente es una repetición de una oración que se le ocurrió a otro, no se nos ocurrió a nosotros. Y la oración es hablar de nuestro corazón hacia Dios. Es un diálogo, una plática con Dios. Y yo quiero leer la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 6, versos 6 y 7. San Mateo, capítulo 6, versos 6 y 7. Dice así: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, orar no es rezar. Orar es platicar con Dios y no hace falta estar repitiendo, dice, con mucha palabrería, ¿verdad? Y de eso no depende que seamos oídos. Es más, Dios nos entiende en el lenguaje más sencillo que utilicemos, porque Él nos conoce. La segunda cosa, tenemos que orar a Dios creyendo. Creer es tener fe. Vamos a mirar Santiago, capítulo 1, versos 5 y 6. Santiago 1, 5 y 6 dice así: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, tenemos que orar con fe, porque dice aquí que el que duda es muy fluctuante, nunca va a estar firme, y no piense quien tal haga que recibirá algo de Dios. A Dios no le gusta que dudemos. Tenemos que creer. Cuando oramos tenemos que creer que estamos hablando con Dios. La tercera cosa de la oración es que tenemos que orar, que nuestra oración vaya enfocada conforme a la voluntad de Dios.
Primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué el Señor se toma el tiempo para decirnos que tenemos que pedirle conforme a su voluntad? Porque si nosotros le pedimos algo que no esté en su naturaleza o que Dios no le guste hacer, no nos lo va a conceder. Entonces tenemos, para saber la voluntad de Dios, tenemos que leer la Biblia y saber qué es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es lo que Él quiere. Por ejemplo, yo no puedo pedir que le vaya mal a alguien, yo no puedo pedir que se muera alguien, o yo no puedo pedirle como aquellas mujeres que se acercaron a Jesús a decirle: queremos hacerte una petición, que uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo: no saben lo que piden, y también eso no está a mí darlo, sino a mi Padre. Entonces tenemos que saber pedir al Señor conforme a su voluntad. La cuarta cosa de la oración es que debemos de orar en el nombre de Jesús. San Juan capítulo 14 verso 13 dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré, dice ahí. Entonces, orar en el nombre de Jesús. Por eso cada cristiano, al terminar una oración, decimos en el nombre de Jesús, porque el nombre es la autoridad legal de alguien, ¿verdad? Si yo voy a una casa y toco y digo: abran en nombre de Juanito, nadie me va a abrir. Pero si digo: vengo en nombre de la ley, me tienen que abrir, ¿sí? Entonces, orar en el nombre de Jesús es tener la autoridad legal de que Jesucristo compró todo para nosotros, y si pedimos algo en su nombre, obviamente seremos escuchados. Entonces, tome la precaución de que cada vez que ora, ore en el nombre de Jesús. Primeramente, no use repeticiones, ore como si estuviera dialogando con alguien. Segundo, ore con fe, no dude que Dios lo está escuchando y que Dios le va a hablar a través de la palabra. Tercero, ore conforme a la voluntad de Dios, y sepa que la voluntad de Dios se aprende a través de leer la Biblia. 4, ore en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es la autoridad legal para poder recibir algo en nuestra vida. Ahora, ¿dónde podemos orar? La lección pasada les di algunos lugares o ocasiones en las que podemos orar, pero ahora vamos a ver a la luz de la Biblia dónde podemos orar. La Biblia nos dice en 1 Timoteo capítulo 2 verso 8 que debemos orar en todo lugar. Es decir, es la bendición que tenemos, que Dios nos escucha en donde quiera que estemos. Podemos estar caminando, trabajando, haciendo el aseo, manejando, etc. Dice así 1 Timoteo capítulo 2 verso 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Entonces, en los hombres, la gente, está refiriendo en término genérico, podemos orar en todo lugar y ahí nos va a escuchar el Señor. Cuando yo leo la Biblia, por ejemplo, me encuentro casos donde Jonás, por ejemplo, oró desde el vientre de un pez grande y ahí lo escuchó Dios. Otros oraron en un templo, otros oraron en el campo, otros oraron desde donde oraron, Dios los escuchó. Entonces, oremos en todo lugar. Otro lugar donde podemos usar la oración, les dije, la lección pasada, es cuando tenemos los alimentos. Y vamos a mirarlo en la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 4. Dice así 1 Timoteo 4, 4: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Versículo 5: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es decir, orar por los alimentos es una bendición, porque dice que es para dar gracias, decirle: Señor, gracias que me das los alimentos, pero también es para que sea santificado el alimento, es decir, purificado. No sabemos, sobre todo en este tiempo, a veces qué estamos comiendo. Simplemente compramos la carne y compramos las verduras, no sabemos de dónde provienen o cómo los preparan, pero hay que orar con fe para que no nos haga daño nada. Y la oración sirve para santificar los alimentos. Entonces podemos orar al tomar los alimentos.
El tercer lugar donde podemos orar es al salir y al regresar a nuestra casa. Y eso nos lo dice en el Salmo número 121, verso 7. Salmo 121, verso 7 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y para que Dios nos guarde en nuestra salida y en nuestra entrada, necesitamos orar, encomendarnos a Dios. Es una realidad que cuando nosotros salimos de nuestra casa, muchas veces no sabemos si vamos a regresar. Pero si nosotros nos encomendamos en las manos de Dios, Dios nos guardará. No solamente nuestra salida, sino nuestra entrada, y nos librará de todo mal, ¿verdad? Él guardará nuestra alma. También antes de dormir, cuando llegamos a la casa, cuando ya vamos a descansar, podemos hacer una oración, o debemos hacer una oración a Dios. Recuerde que estamos aprendiendo a orar para poder parecernos más a Cristo. Y el Salmo capítulo 4, versículo 8, nos dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Es decir, la paz de Dios en el sueño es muy necesaria y se obtiene a través de orar antes de dormir. Eso está en el Salmo 4.8. Entonces, como vemos, tenemos muchas ocasiones para orar. Tenemos muchas oportunidades para hacerlo. Ahora, ¿por qué es importante orar? Primeramente, para no caer en tentación. Recuerde que hemos nacido de nuevo, hemos renunciado a una vida pasada. Sin embargo, las tentaciones no van a dejar de estar a la orden del día. Y no es pecado ser tentado. El pecado es caer en tentación. Y para no caer en tentación, tenemos que recurrir a la oración todos los días. Vamos a mirar en San Marcos, capítulo 14, verso 38. San Marcos 14, 38 dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerde que nosotros nacimos del espíritu, entonces el espíritu siempre va a estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios, pero vivimos en un cuerpo de carne y a veces esa carne es débil. Por eso necesitamos velar y orar. Orad continuamente para no entrar en tentación. Recuerde que los consejos de un padre nos previenen de cometer errores. Y los errores podemos cometerlos en las tentaciones. Entonces, si estamos en comunicación con nuestro Padre, podremos evitar muchos errores. La segunda cosa por lo cual es importante orar es para que nosotros aprendamos a pedirle a nuestro Padre Celestial. Dice San Marcos capítulo 11, verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero para pedirle a nuestro Padre Celestial necesitamos orar. Orar, acercarnos a Él, decirle: papá, necesito esto, necesito aquello. Si usted se considera parte de una familia, al que le va a pedir es a su papá. Usted no va a ir a su vecino a decirle: necesito zapatos o necesito esto. Entonces ahora, como nueva criatura, acérquese confiadamente a su Padre y ore a su Padre y usted recibirá lo que necesita, dice, y os vendrá. Me llama mucho la atención esa palabra, os vendrá, porque quiere decir que uno llama a su vida las cosas que necesite a través de la oración. ¿Por qué es importante orar? La tercera razón por la cual es importante orar es para poder practicar la palabra de Dios en cuanto al perdón. San Marcos capítulo 11, verso 25, dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros sus ofensas. Entonces, vivimos en un mundo donde cada quien mira por su propio bien y bueno, encontramos mucha gente que nos quiere hacer daño y que muchas veces busca nuestro mal. Pero nosotros ahora, como nuevas criaturas, como hijos de Dios, necesitamos aprender a perdonar a los enemigos, y eso se consigue a través de orar. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en la misma cruz del Calvario, frente a todos sus verdugos, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces necesitamos recurrir a la oración para poder aprender a perdonar, y que ese perdón, ¿verdad?, nos limpie, nos purifique nuestra vida para no vivir con resentimientos.
La cuarta cosa por la cual es importante orar es para tener comunión con el Padre. No todo es pedirle a Dios, también es tener comunión con Él. Cada persona que ha nacido de nuevo pasa a ser parte de una familia espiritual, ¿verdad? Y nuestra primera comunión es con nuestro Padre. Vamos a mirar en Job capítulo 33, verso 26. Job capítulo 33, verso 26, y dice así: orará a Dios, y Él le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Es muy bonito que los que somos padres tengamos un gesto de parte de nuestros hijos de no acercarse a nosotros nada más cuando necesitan algo. Solamente que se acerquen a pedirnos. No, nos sentimos mucho más a gusto cuando se acercan a platicarnos algo. A decir, hoy me fue así en la escuela, hoy conocí a este amiguito, hoy esto, hoy lo otro, y empieza uno a tener más intimidad y comunión, y eso es muy importante que también lo hagamos con el Padre Celestial, porque dice que orará y éste le amará. La plática, cuando platica uno con alguien, empieza a amar a la persona. Pero también dice que verá su faz con júbilo, es decir, la faz es el rostro, y lo verá con júbilo, es decir, el Señor se sentirá alegre cuando nosotros platicamos con Él simplemente para tener comunión. No tanto para pedirle, sino a veces hasta para decirle te amo, para decirle gracias por estar en mi vida, no sé, para muchas cosas. Por eso es muy importante la oración. Y ahora pasamos a la segunda práctica que tenemos que hacer para irnos pareciendo más a Cristo. La segunda práctica es la comunión con nuestros hermanos. Ya vimos la comunión con Dios, que es a través de la oración, pero ahora la comunión con nuestros hermanos. Cada persona que ha nacido de nuevo entonces pasa a ser parte de una familia espiritual. Por lo tanto, necesita tener comunión con ella. Vamos a mirar que en esta familia espiritual, la cabeza se llama Cristo. Efesios capítulo 5, verso 23 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces en esta familia, la cabeza es Cristo. Y cada uno de los cristianos tenemos una parte muy importante en esta familia espiritual. Tú eres tan importante, ¿verdad?, que cuando faltes, ¿verdad?, a la reunión se te va a extrañar. Cuando tengas algún problema se te va a acercar a alguien para ver qué problema tienes, porque eres muy importante. Y dice Romanos capítulo 12, verso 4. Romanos 12, 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así como en una familia cada quien tiene su lugar, el padre tiene su lugar, la madre tiene su lugar, los hijos tienen su lugar, cada uno tiene su rol y sus funciones, así en el cuerpo de Cristo y en la familia de Dios, cada quien tiene su rol, y tú eres importante para desarrollar una parte de lo que se hace al interior de la familia. Participar constantemente en las reuniones con la familia es unirse activamente al cuerpo de Cristo, donde no importa nuestra posición social o económica. Cuando estamos en familia, los títulos quedan a un lado. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos la seguridad de que en la familia vamos a ser aceptados, no por nuestros títulos, no por nuestro dinero, no por nuestra posición, sino porque simplemente formamos parte de una familia. Porque cuando alguien es parte de una familia, no le dicen su título cuando lo ven, simplemente le dicen mi hermano, o le dicen mi carnal, hablando terrenalmente. ¿Por qué? Porque ahora somos parte de una misma familia. Y bueno, vamos a mirar otra porción en la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 12, verso 12 y 13. 1 Corintios 12, 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces todos somos uno y a la vez somos individuales para participar en este cuerpo.
La comunión es amar a nuestros hermanos en Cristo. Y ese amor nos va fortaleciendo y nos hace crecer. Vamos a mirar Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Bueno, solamente voy a leer 2 versos. Si usted puede leer en su casa desde el 11 hasta el 16, solamente voy a leerles el 15 y el 16. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la comunión nos da crecimiento. Nos podemos nosotros ir pareciendo más a Cristo, porque las costumbres, los modales, las palabras, la forma de vida se aprende al interior de la familia. Y bueno, tenemos un ejemplo muy práctico del cual aprender en la Biblia. Y esto es de la familia de los primeros cristianos, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice que perseveraban en 4 cosas. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47 dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alababan a Dios. Son cosas muy importantes para la comunión. Entonces tenemos que reconocer que la mayor parte de los rasgos familiares se aprenden al interior del hogar, al interior de la familia, oyendo las pláticas, imitando las conductas, aprendiendo modales. Cuando un niño empieza a comer con cubiertos, por ejemplo, lo aprende en la casa, ¿no? Lo aprende en la casa. Y eso nos habla de que, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que estar bien seguros que necesitamos pertenecer a la familia de Dios para que esos rasgos, ¿verdad?, de Cristo estén en mí. Cuando nosotros fuimos creados a la imagen de Cristo. Fuimos creados a la imagen de Cristo. Y estos rasgos de Cristo se perdieron. Se perdieron por el pecado. La imagen que recuperamos de Dios, ¿verdad?, no es una imagen física, sino una imagen espiritual. Una imagen que va, pues más bien manifestada en lo moral o en lo espiritual, en los valores que uno tenga sembrados en el corazón. Esta es la imagen de Dios. Porque hay gente que dice: no, pues yo soy guapo porque me parezco a Dios, o porque fui creado a imagen de Dios. Y no se refiere a lo físico, se refiere a lo moral, se refiere a lo espiritual. Entonces, dice el dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Esto es una realidad. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con nuestros hermanos, se van pegando los rasgos, ¿verdad?, los rasgos en nuestra vida. Vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El hombre fue creado a imagen de Dios, ya lo dijimos, pero esa imagen de santidad se perdió. Se perdió, pero al venir a ser nuevas criaturas, nosotros recuperamos la imagen, no solamente de santidad, sino de justicia, ¿verdad?, una imagen de amor, una imagen de bondad. Esa imagen se va manifestando en nuestras vidas, y la gente que nos rodea lo tiene que ir notando, que nos vamos pareciendo más a Cristo. Y bueno, en lo natural se llama genética. La genética, los genes, son los que pasan rasgos físicos de padres a hijos.
Y genética espiritual nos pasa rasgos de nuestros padres. Por eso dice, como yo soy santo, sed vosotros santos. Es decir, Él nos ha puesto un rasgo de su personalidad para que nosotros lo imitemos. Así es de que si nosotros queremos ser hijos de Dios, y dice el verso 17, déjenme leerle primero de Pedro 1:17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, si tú dices que Dios es tu Padre, entonces dice, condúcete con temor. Condúcete con la intención de parecerte más a Dios todos los días. Y pues bueno, por aquí vamos a ir terminando. Solamente a manera de conclusión, quiero decirte que es nuestro deseo que cada día crezcas en la oración primeramente, y segundo en la comunión con Cristo y con la familia espiritual, que te va a dar identidad como cristiano. Vas a ir pareciéndote, vas a hablar diferente, vas a actuar diferente, porque los rasgos de Cristo van a estar en ti. Entre más tiempo pases en oración, más serás como Dios. Entre más comunión tengas con tus hermanos, tu vida se va a ir moldeando. Porque seguramente estarás de acuerdo conmigo que cuando tú viniste a Cristo no sabías cómo orar, no sabías cómo alabar a Dios, no sabías cómo servirle, pero al involucrarte en la familia lo vas aprendiendo. Entonces, pasa tiempo dedicándole a la oración, y pasa tiempo dedicándole a la comunión, y los rasgos de Cristo van a ir presentándose en ti. Y para concluir, quiero que te lleves este versículo para memorizar, que lo repitas, te lo aprendas de memoria. Está en 2 Corintios capítulo 5 verso 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo vuelvo a leer, 2 Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta aquí la lección número 3 del nivel 1 del discipulado Gente de Jesús, que se llama nacimiento espiritual. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios te bendiga.